Vale, un cordial saludo para todos, siguiendo con las entrevistas para el libro La tragedia griega en la saga, Negocio de familia, un análisis filosófico existencialista. Estamos con uno de los personajes claves de la novela, que también fue galardonado, luego nos dirá bien acerca de ese aspecto. Estamos con Diego Cadavid. Diego, muchísimas gracias por aceptar esta charla más que entrevista. No, Luca, a ti muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias y bueno, hablemos de la saga, fantástico. Hablemos de la saga. 20 años casi han pasado desde esa novela. Entonces, eh, con Diego podemos hablar de muchas cosas, de su triple interpretación, eh, pero sería interesante ver cómo nace ese contacto. Y yo vi una entrevista en que vos decías que te habían contactado y que no te esperabas los tres roles. Entonces, ¿cómo es, digamos, la génesis de esa contratación? Pues la historia es muy divertida porque, porque yo estaba grabando algo en Caracol, no me acuerdo qué era, no sé si era Mesa para Tres o alguna de esas, y fueron al estudio a decirme que tenía que subir a la oficina de Dago García, que quería hablar conmigo, y pues eso no pasa mucho, ¿no? Como que Dago te cite a la oficina es porque algo malo pasó seguramente. Entonces dije como que, pues, ¿qué habrá pasado? No, no entiendo, bueno, tal. Y me dieron el permiso y subí a la oficina de Dago y entré y pues Dago, tú que lo conoces, Dago es un tipo que vive de afán todo el tiempo, que como que, ¿no? Quiere sacar todo así rapidito. Me dijo, ¿qué hubo, chino? Siéntese, tal, no sé qué. Y yo, bueno, entonces me dijo, voy a hacer un proyecto, algo así, pues de lo que me acuerdo más o menos. Me dijo, voy a hacer este producto y usted va a ser un personaje, ¿cómo es? Su nieto y su bisnieto. Algo así era la cosa, ¿no? Usted va a ser un personaje, su nieto y su bisnieto, o su hijo y su nieto, algo así. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, no, llévese los libretos, léalo y después me cuenta. Y yo, ok, dale, listo, sí, señor, tal. Me llevé los 10 primeros libretos y me acuerdo que bajaba en el ascensor de Caracol, que pues tengo esos momentos muy grabados que yo dije, ¿cómo que voy a hacer tres personajes? No entiendo cómo voy a hacer tres personajes. Bajé y fui a la producción donde estaba y me dijeron que tenía un hueco, entonces me acuerdo que me fui a la cafetería de Caracol, pues como al restaurante de Caracol, y me senté y empecé a leer y empecé a leer los 10 primeros y claro, que me acuerdo que al segundo capítulo dije, pues puta, esto es El Padrino. Fue lo primero que dije, como que dije, no jodas, esto es El Padrino, o sea, esto es como la historia de la mafia colombiana, pero desde mucho tiempo atrás. Ahí ya me enloquecí, dije, no, qué maravilla, no puede ser que van a hacer una historia en los años 30, 40, qué belleza, tal. Y ya después empecé a leer más y empecé como a entender de qué se trataba, o sea, que ya entendí que me tenía que ser un personaje, después tenía que ser su hijo y después tenía que ser el hijo del personaje, o sea, tenía que ser tres. Yo tenía 20 años, creo, pues estaba muy joven. Así que bueno, nada, pues alegría, pero mucho miedo, no le podía contar a nadie, todo estaba secreto, entonces pues, sabes, como que en mi cabeza yo decía, qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿a qué horas me soltaron esta responsabilidad de ser pues como el protagonista de esta historia y haciendo tres personajes? Entonces, sí, pues fue una emoción muy grande. Ya después Dago me dijo, ¿lo leyó? Sí, va. Y yo, sí, señor, claro, lo que toque hacer. ¿Cómo así? Claro. Me dijo, listo, de una, hágale, chino, después hablamos. Y ya después empezó el proceso, pero sí, me acuerdo que el primer día quedé un poco loco porque no entendía qué iba a pasar. ¿Y con quién habías ya trabajado de actores que te encontraste en tus épocas? Porque bueno, la saga tiene muchos actores, pero en las tres épocas que vos representaste, ¿con quién ya habías trabajado? ¿Con quién ya tenías una confianza? O sea, antes de la saga, Sí, porque por ejemplo, eh, Mesa para tres con Catalina Aristizábal, pero ¿era anterior a la saga o, sí, o posterior? fue anterior a la saga, pero pues por ejemplo había trabajado con Robinson Díaz. Con Robinson había hecho ya una una novela y una película. Y pues Robinson era, en el momento era pues tal vez el mejor actor de Colombia, ¿me entiendes? Era como que un ídolo muy grande. Él era nuestro De Niro, nuestro Pacino en Colombia y era pues como que la gente no le hablaba, la gente le tenía un poco de miedo. Y él a mí de alguna forma desde los primeros proyectos me adoptó muy bien, o sea,
me quiso, me tuvo cariño. En la película que hicimos tuvimos que prácticamente vivir juntos en una habitación él y yo durante, no sé, 15, 20 días, y ahí nos hicimos muy amigos. En fin, conmigo se abrió mucho, entonces me dio mucha comodidad saber que estaba con él. Eh, pues realmente creo que no con muchos actores, porque yo llevaba actuando unos 2 años, 3 años. O sea, es que a mí me agarró la saga realmente muy joven y muy nuevo en este trabajo. Claro, y también hay una cosa que yo ya comenté en las entrevistas con Robinson y con Juan Carlos Vargas, Ujú, que yo creo que en esa novela, por mi conocimiento actoral, cultural, de cosas que vi antes y después de varios actores, yo creo que eh, vos, Juan Carlos y Robinson quizás en algunos personajes de allá estuvieron en su momento para mí hype. O sea, yo ujú. diría que, como ya te dije fuera en la entrevista, creo que Pedro, tu interpretación de Pedro y Manuel, si yo pienso en Diego Calavín, me quedo con esto, fundamentalmente. Y Juan Carlos me dijo que le gustó mucho su personaje Iván Zapata, de los tres que escoge a Iván Zapata, aunque Claro. claramente los tres tienen cierta carga. Y eh, el personaje de Tomás de Robinson para mí es un personaje, aunque Mm, él lo ve como el patriarca mafioso, pero es un personaje fino, un personaje culto, un personaje de buena actuación, de claro. modales. Ujú, Y ¿estás de acuerdo con esa, digamos, valoración que uno de claro. ustedes o varios de ustedes tuvieron en su momento en esa novela, quizás? También hay otros que Sí, no están y que no nombramos. claro, sí, digamos que, hombre, pucha, no sé, a través de mi carrera en entrevistas y en cosas que me dicen, ¿no? ¿Cuál ha sido tu personaje más importante? ¿No? ¿Cuál es el que más te ha gustado? ¿No? Las típicas preguntas que hacen. Y yo digo, hombre, el más importante para mí es el primero, ¿no? El de Padres e Hijos. Para mí es el más importante y lo será por siempre, porque eso fue lo que me hizo cambiar la vida. Pero el de la saga, pues ya hablando seriamente, el de la saga es el más importante. ¿Por qué? Porque yo empecé en Padres e Hijos de alguna forma, y ahí duré un tiempo, como 1 año y medio más o menos, y después de eso me salió mi primer protagónico a mis 17, 18 años, ¿me entiendes? Entonces, pues era un cambio muy radical y era pues como, ¿no? ¿Sabes? Como saltar escalones muy altos, y entré a ser mi primer protagónico de una novela, y esa novela le fue muy mal. Esa novela se llamó Se armó la gorda, que la hizo Sempro Televisión, y a la novela le fue muy mal, y por ende, si a la novela le va mal, pues al protagonista le va mal. Entonces sentí que se me vino el mundo encima, sentí que se me acabó mi carrera. ¿Sabes? La prensa criticaba todo el proyecto, pues a mí no me daban tan duro, pero de todas formas yo iba ahí ya sabes, cuando un actor está en un producto bueno, tú brillas, cuando no, vas a la basura. Entonces, fue muy, muy traumático para mí. Yo estaba muy joven, yo no entendía nada, sufrí mucho, lloré mucho, sentí que se había acabado todo, y empecé a partir de eso a volver a empezar. De hecho, volví a Padres e Hijos y empecé a hacer personajes de reparto pequeñitos, y dije como, bueno, vamos a intentar volver a ganar bien protagónico. Cuando llega lo de la saga, y Dago pues no me suelta cualquier protagónico, sino que es el protagónico triple, ¿me entiendes? Donde voy a estar haciendo más personajes que todos, y no solo eso, sino rodeado de Frank Ramírez, de Robinson Díaz, de Marlon Moreno, de las estrellas del país, no solo las estrellas, los mejores actores del país. Pues para mí fue una gran responsabilidad, como te dije, me daba mucha ansiedad, pero pues siempre he sido muy nerd, he sido muy aplicado toda mi vida con las cosas, y empecé a trabajar y empecé a trabajar y a ser responsable y a ver qué podía hacer, y pues llegó la oportunidad de hacer este Pedro Manrique, y para empezar a construirlo nos juntamos Frank Ramírez, Robinson Díaz y yo, que para mí era un sueño de yo a mis 17 años estar trabajando con estos dos, ¿me entiendes? Era como que no lo puedo creer, y construir cosas con ellos. Entonces empezamos a construir la personalidad Manrique, cómo se comportaban, cómo caminaban. Me acuerdo que nos inventamos eso de limpiar la silla antes de sentarse. Todas esas cosas las inventamos entre los tres, y empecé yo a compartir con ellos como de tú a tú, y ellos a soltar responsabilidad en mí, y a ver que yo, pues siendo el de 17, 18 años, yo pues les respondía y actuaba a la par y estaba ahí presente con ellos. Eh, entonces me adoptaron, y creo que de alguna forma engrané. Yo vivía nervioso todo el tiempo por lo que te digo, porque el producto era muy grande, los actores eran muy grandes, pero pues yo siento que engrané, y,
pero no me esperaba que fuera el éxito que fue, ¿me entiendes? Y lo que hablábamos ahorita antes de la entrevista, me gané todos los premios que pudieron haber en el país. Me nominaron a todos y todos me los gané. Entonces, por eso te decía, si vamos a hablar del personaje más importante, efectivamente es el de la saga, que hoy, después de veintitantos años, la gente me sigue escribiendo sobre la saga, sobre la saga, sobre la saga, Pedro Manrique sobre la saga. Y es increíble que después de tantos años, pues la gente se acuerde de todo esto. Pues mira, mira el ejemplo, tú estás haciendo un libro sobre esto. ¿Cuál es cuál ha sido, cuál fue el éxito real de esta telenovela? La historia, la estructura. Dago habla de una estructura vertical y de hecho luego hablaremos también un momento del baile de la vida, que es la novela sucesiva. A mí Ujú, personalmente me gustó, lo reitero en cada entrevista con la gente, porque Dago dice que salió mal esa novela. A mí me gustó, pero claramente entiendo que cuando terminas la saga y te metes en otra cosa, es difícil, ¿no? Porque deja el listón muy alto. Sin embargo, él dice una cosa que me parece muy justa, que el éxito de la saga fue porque la historia es vertical, mientras que la del baile de la vida es horizontal. O sea, hay muchos personajes, entonces también es difícil encariñarse con ciertos que no repiten rol. Y él en el baile de la vida quiso reproducir temas shakespearianos que evidentemente no se entendieron. Aquí, yo que trabajo Shakespeare y que doy conferencias sobre Shakespeare, él me lo dijo, pero a mí me gustó la novela, pero no entendí en qué parte. Mientras que en la otra yo entendí enseguida que había cosas de tragedia griega, conexiones, también energética con constelaciones familiares, con El Padrino, ujú. con el Macondo de Gabriel García Márquez, hay muchas cosas que uno podía juntar. Entonces, según vos, ¿cuál fue realmente el éxito de esa telenovela? Hombre, pues sí, no sé, creo que la última palabra la debe tener Dago, obviamente, que es el que más sabe de este tema. Pero digamos, me acuerdo en la época que para nosotros y en el medio de la televisión era casi que imposible reunir ese combo de actores en un producto, ¿no? Porque siempre veías a Marlon en una cosa grande allá y a Robinson en otra cosa allá y, en fin, y todos los que estuvieron después, a Juanca Vargas, pero era prácticamente imposible reunir a toda esa gente. Entonces lo primero que sabíamos era que teníamos el elenco más poderoso de la historia de la televisión colombiana, pero siempre teníamos mucho miedo que, hombre, que era una historia dramática, densa, ¿no? Incluso lo que tú dices, medio filosófica, medio pesada, cuando dominaba la comedia, y siempre ha dominado la comedia. Y creo que por ahí en esa época tuvimos a Pedro el Escamoso a la par, que era un éxito, Pedro el Escamoso. Y pues nosotros decíamos, nosotros con esta tragedia y con esta lloradera y sufridera, nunca vamos a superar a Pedro el Escamoso, ¿me entiendes? Pero pues increíblemente todo eso empezó a pasar, o sea, la gente también se empezó a conectar como con la historia, pues sí, hombre, de la malicia colombiana, del tráfico, ¿me entiendes? De empezar desde el alcohol, de empezar desde los negocios entre familia, de pues sí, de dónde tenemos ese gen de bandidos, de alguna forma, de dónde viene todo esto y empezar a investigarlo desde atrás y con la forma como lo narró Dago, eh, o sea, lo que te digo, tenía muy buen elenco, pero tenía todos los ingredientes para que esa mierda no pegara, porque es una cosa muy densa y a la televisión colombiana no le iba a funcionar algo tan denso. Y contrario a todo, pues fue un éxito absoluto. Yo creo que, pues para mí, ahora que la veo con distancia, digo, indudablemente teníamos un elenco increíble, pero la historia es maravillosa. O sea, la historia, yo hoy en día no entiendo por qué Dago no la ha repetido, por qué no ha hecho otra versión, por qué no ha hecho película. Todos nos preguntamos eso como ¿por qué no, por si han repetido tantas cosas, por qué no lo volvió a hacer? Pero bueno, él sabrá, pero pues para mí creo que sobre todo la historia era maravillosa. Yo en mi libro hago comparaciones entre la tragedia griega. Ujú, Cuando hablé con Dago, yo tenía esa idea, pero estaba equivocado en una cosa, sobre todo en el tema de Armando Antonio, ¿no? Del asesinato de Armando Antonio, de Juan Carlos Vargas con Luis Fernando Bojorquez, que mata a su hermano, ¿no? Ah, En la claro, tercera. Yo pensé claro. cuando lo digo, eso será el mito bíblico de Caín y Abel. En cambio, él me dijo, no, mira, esta es un tema de la tragedia griega que yo conozco, pero no conocía toda. O sea, yo conozco hasta cierto punto, repito, porque mi mamá actuó, mi papá era un dramaturgo. Ujú, eh,
digamos, la guerra de Troya, el comandante supremo de griego de la guerra de Troya es Agamenón, ¿no? Que Agamenón Claro. sería Manuel Manrique en ese sentido, ¿no? Pero Ujú. no hay la misma inicial. Pero, ¿quién era el padre de Agamenón? Era un rey que se llamaba Atreo y su padre era otro rey que se llama Tántalo, y la historia comienza allá. Entonces Dago me dio unos inputs, yo fui a investigar y empecé a hacer las comparaciones, no solamente decir, ok, la historia es así, no, comparaciones con ustedes. Entonces, Tántalo es el patriarca, y mire, ¿quién es el patriarca Tomás? Tántalo Tomás, TT. Eh, Ah, ¿Quién es, el hijo de Tántalo, quién es? Pélope, y usted es Pedro. ah, ¿Ok? mira. Y los hijos de Pélope son Atreo y Tiestes, Armando y Antonio en ese caso. Pero Armando estaba casado con Ana María, la actriz Isabela Santo Domingo. Armando Ana María, y Atreo estaba casado con Aérope, AA. Entonces hay muchas similitudes, y toda esa generación tiene una maldición encima. En cada generación hay una maldición. Entonces la maldición Claro, de Pascual, de la que hablaremos, viene de ahí, de esa cosa. Cada Pélope, por ejemplo, eh, hace trampa para casarse con su amada Hipodamia, y traiciona a su amigo Mirtilo, que sería romano, Kit romano. Entonces hay muchísimas conexiones wow, que yo conecto a través de frases, porque cojo las frases de los textos como la Ilíada, la Orestiada, descripción Grecia, y saco digamos, los textos de ustedes. Eh, ¿Cuál ha sido la dificultad en ese libro? Me gustó escribirlo, espero que tenga éxito cuando se publique, pero la pequeña dificultad ha sido cómo tiene que ser algo académico también. Entonces, si yo digo, el personaje de Manuel hace esto, ok, uno que lo lee, que no ha visto, ¿cómo sabe? Entonces yo tengo que ver capítulo tal, minuto tal, y tengo que ir a buscarlo para claro. reportar las frases, ¿ok? Entonces esa ha sido un poco digamos, la precisión. Pero yo aquí tengo unas frases, me gustaría, ante todo, antes de poner bajo tu juicio esas frases de Pedro, Emanuel, de Oscar, que me describieras quién es Pedro, quién es Manuel y quién es Oscar. Alguien que no sepa de la saga, ¿cómo describirías a esos tres personajes? ¿Quiénes son? Wow. Bueno, primero que todo me disculpo porque es muy viejo en mi cabeza, ¿no? Yo seguro lo tienes más claro tú que Claro. nadie, pero pues no tengo muy claro pues como de los personajes lo que me acuerdo. Pero, pero bueno, Pedro era, pues sí, el hijo de Tomás, ¿no? Un pelado que pues que quería como de alma buena, de alma bondadosa, que quería agarrar seguramente un buen camino y empieza a ver como todo pues el camino de su padre, que igual es su ídolo, es como es su referente, y pues empieza a optar por ese camino, ¿no? Pero es un tipo como, pues que siento que tenía un alma buena, que él quería ser, pues salir adelante y ser, pues como no meterse en eso, pero pues finalmente termina en la herencia, en la saga de su familia. Entonces, eso recuerdo de Pedro, recuerdo que era, pues sí, que era un tipo bondadoso, me acuerdo que le trabajábamos mucho en la mirada, en que fuera, sí, un tipo que se viera puro y que se va contaminando de alguna forma, que la vida lo va contaminando y bueno, y se va metiendo en el negocio hasta que termina También mal. porque, bueno, él es el que realmente empieza el negocio de las Ujú, apuestas. Y hay que decir una ujú, cosa, de todas formas, de lo que hablamos antes, que cuando hacemos referencias al Padrino, y yo no trajo realmente esa referencia porque el Padrino ya es muy conocido, pero evidentemente hay aspectos. Em, pero hay una cosa diferente respecto a las otras telenovelas colombianas de mafia, que aquí la familia Manrique no trabaja con drogas, ajá, trabaja con apuestas, y es otra cosa. ajá, Y eso es un poco de la mafia italiana antes de la década de los 70 80, no trabajaba con drogas, o sea, ellos trabajaban claro, con prostitución, con extorsión y con protección. Entonces, hay ciertos criterios
también Dago me decía en la entrevista que la mafia son representaciones cortesanas de la sociedad, o sea, no es el político. Digamos, hay un rey y hay vasallos, ¿no? Y eso es muy claro, por ejemplo, con los socios de los más ricos y con todo el entorno. Entonces, por un lado es esto, y por el otro, ahí hay un tema fundamental que Pedro, digamos, pone en juego todo por amor a, a Marlene, por quererse casar, Arlene, sí, digamos, sí, traiciona. Bueno, luego en otra época uno podría haber dicho, en el caso de Pascual, bueno, hermano, démelo un poco a la vez, pero allá se trataba de la palabra, claro. entonces ahí, digamos, podría ser algo, una torcida por amor, no por sentimientos. Exacto, Eh, sí. Ajá, ajá, exacto, y, sí. y luego entender, o sea, que para casarse con ella tiene que aceptar el compromiso de salir del juego, de encontrarse un trabajo digno, pero el trabajo de la fábrica es muy llamativo, ¿no? Que Pedro iba, aparte, bueno, en la época la gente se vestía con saco y corbata, pero Pedro iba con un supercarro a trabajar en una fábrica, ¿no? Es como si uno Sí, hoy día trabaja con salario mínimo, iba con Ferrari o con Porsche. sí, sí, eh, sí, y con la mansión, entonces, por mantener. Entonces, claro. posiblemente allá yo creo que pasa algo como le pasó a Tomás. Tomás cuando va a la gran ciudad se da cuenta de que no puede competir económicamente con lo que tenía anteriormente y se tiene que torcer. Entonces, Pedro lo mismo, le sale esta jugada del boxeo con Romano y el mundo de las apuestas que allá se Y empieza a tuerce. apostar. Ajá, Sí, claro, sí, totalmente. claro. Fíjate que de las cosas más bonitas pues que lo hablabas ahora, que me acuerdo que nos pasaba en esa época, era precisamente entender esa época, ¿no? Y, hombre, porque claro, si vamos a hablar de narcotráfico y eso, pues ya teníamos ciertos referentes, Colombia entendíamos perfecto, o para mí como actor, pues si vamos a hablar de los ochentas, pues yo ya me acuerdo, ya ochentas los identifico, viví en los ochentas, pero en los años 30 y 40 ni idea. Y entonces, de las cosas que decíamos era, bueno, claro, la falta de tecnología, el poder de la palabra, que era una cosa que decías ahora, me acuerdo que lo hablábamos mucho entre todos y decíamos, el poder de la palabra es que lo que decías era ley y si no lo cumplías, entonces era, ¿me entiendes? Pero el poder de que en el mismo poder de la palabra decíamos, me acuerdo que lo hablamos con Robinson, es cada texto que digamos o sea, tiene que ser el texto, ¿me entiendes? No puede estar ni adornado, como nosotros le decimos morcillas, que es como meterle adornos o letra extra, sino que tiene que ser el texto que es precisamente por eso, porque nosotros somos los Manrique y cuando nosotros hablamos, hablamos. Y está claro, y no metes una coma más, no metes una palabra más, porque es el poder de la palabra de la época. Entonces, eh, el moverse en el lugar, ¿me entiendes? El vestuario, los carros, la poca gente, todo te enteras a través de la prensa, si no, no tenías ni idea de nada. Entonces, ubicarse en la época, sobre todo en esa época, para mí fue lo más mágico. O sea, yo como actor, lo que te digo, de actor nuevo, muy joven, salir y ver que teníamos 5 carros de 1917 y el sombrero y manejar el sombrero y la elegancia de nosotros y la elegancia de la postura. Puta, para mí esa construcción de ese personaje fue la donde más feliz fui porque de verdad exploré cosas que nunca había explorado. Ya cuando paso a Manuel, ya, ok, listo, es un malo de los ochentas, más malo, más frentero. Ok, ya Pero esto, ese terreno. pero con corazón y con remordimientos también. Exacto, sí, exacto, exacto. Pero ya ahí era un piso como que más estable el que se sentía, pero el de los 30 y los 40 para mí era como hacer Spider-Man, ¿me entiendes? No tengo ni idea cómo es un hombre araña. Entonces, me acuerdo, le tengo muy buen recuerdo a esa época. Y bueno, y mucha diferencia con el personaje de Oscar. Entonces, Pedro Claro. es el que, digamos, empieza el negocio, está en ese mundo, pero también tiene el tema del amor. Manuel ya está sentado en el negocio y quiere, allá hay una Ujú. transgresión porque Manuel y Tito transgreden aceptando participar en el secuestro sin que el Papa Armando de la orden o de la aprobación, ¿no? Entonces, en la transgresión ya también esos años quizás son años en que en la sociedad ya los hijos empezaban a independizarse, cosa que no se hacía en los Ujú. 30 en los 40 evidentemente. Y Oscar se Ajá. encuentra en un mundo de algodones hasta que descubre la verdad, quiere estudiar filosofía, pero luego le sale la parte más riquista.
Sí, ajá, Ese personaje ajá. es muy diferente. ¿Cómo lo viviste Muy ese personaje? claro. Sí, para mí era un respiro, que llegara ese personaje, porque, pues, como te digo, todo era una responsabilidad, todo era una carga. Yo era el único actor que tenía que interpretar 3 personajes y no quería que se me acabaran los recursos, ¿sabes? Uno no quiere como actor que se le acaben los recursos nunca, pero menos en un solo proyecto. Entonces, Oscar yo aún no lo conocía porque no estaba escrito. Yo ya había hecho a Pedro, ya estaba haciendo a Manuel. Cuando yo decía: "Pues puta, ¿cómo será Oscar? Porque donde me salga otro malo de esto, yo no sé qué voy a hacer", ¿me entiendes? O sea, pues me toca hacer un trabajo de construcción de personaje para poder separarlo de los otros. Cuando efectivamente me sale Oscar Manrique, que era todo lo contrario, lo que estabas diciendo, un nerd de gafitas, así como tímido, austero, como ¿no? Muy introvertido. Pues claro, fue para mí una gran ventaja porque podía limpiarme de los otros y adaptar otra forma de caminar, otra forma de hablar, obviamente conservando los genes y la sangre Manrique, pero para mí fue un respiro, el poderlo diferenciar y que los tres de alguna forma me quedaran un poco diferentes. ¿Con cuál de los tres nos quedamos? ¿Cuál de los tres es más Diego Cadavid? En ese, digamos, no digamos ahora, quizás en el momento, en ese momento, ¿cuál más se parecía al Diego Cadavid de su edad, de esos tres? Yo creo que Pedro, sí, definitivamente Pedro era, pues sí, con él me sentí muy cómodo y era también tipo naif, ¿me entiendes? Así que estaba apenas conociendo el mundo de la tele, el mundo de la actuación, siguiendo a los grandes líderes, o sea, me estaba pasando exactamente lo mismo, pero como actor. Entonces sí creo que Pedro, me acuerdo mucho, tengo muchas fotos de él, el sombrero, la pinta, no, puta, para mí es una belleza de personaje. Y Manuel aquí tiene unas frases que yo, digamos, aislé cuando están en el secuestro, en el rescate de Elena. Y bueno, Ah, Emanuel empieza a enamorarse de Clemencia. Y entonces en el burdel hay una conversación con Tito. Voy a leer aquí esa parte que evidencié. Y Manuel dice: yo nunca me había cuestionado sobre mi vida. Para mí era claro que este trabajo iba a ser mi destino y lo acepté, sin reproches, sin preguntas, como un destino ineludible. Pero desde que conocí a Clemencia, punto suspensivo, aunque yo no estoy hablando solo del amor, hay una gran diferencia entre la gente bien y la gente mal, y no es solo la plata que se tenga o se deje de tener. Créame que yo a veces odio a mi papá por condenarnos a vivir esta vida, Tito. Por la noche, cuando la conciencia habla más duro, allí empiezan a sonar una serie de reproches que me tallan y yo trato de olvidar. Y Tito agrega: y ese sentimiento es más fuerte cuando apareció el amor en su vida, ¿cierto? Tal como me pasó a mí, Manuel. La respuesta de su hermano es contundente. Yo sé que un hombre con un alma tan negra como yo no merece a una mujer tan bella como ella. Entonces, es muy filosófico. Yo, de hecho, wow, mi subtítulo, mi tremendo. subtítulo, mi subtítulo del libro es un análisis filosófico existencialista, porque esos personajes tienen una conciencia. ¿En qué lo difieren del malo, el narco, el capo que vemos en la novela? Que esos personajes son muy literarios, tienen una conciencia, tienen una introspección, se cuestionan, y se cuestiona cuando acontece algo grande como el amor. A todos le pasa. Claro. Y entonces, ¿te acuerdas de ese diálogo que tienes? No, 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 cero, cero, no me acordaba para nada. Me pareció un diálogo hermoso, güey. Pucha, los textos de la saga eran increíbles, pero pues obviamente ya después de 20 años no me acuerdo de ninguno. Claro, claro. Y, Tremendo. pero bueno, hay otro, por ejemplo, em, Tito, cuando a Tito se le prohíbe ver a Elena, ¿no? Que el padre de Elena, Tiberio Angarita, lo persigue, y entonces él está, digamos, se dedica a la bebida en el burdel. Y, y llega el padre y Armando y le dice que le está pasando Tito, y Tito dice simplemente que estoy entendiendo que no importa si uno hace las cosas por el buen camino o mal camino, la gente siempre nos va viendo de la misma manera, ya hemos pecado demasiado y la vida se encarga de cobrar cada una de esas cuentas. Y en una conversación entre Ernesto y Armando, cuando averiguan quién era esta familia Angarita que había sido socia del pasado de los Manrique, Armando dice: esta es la gente respetable de este país. Estoy seguro de que ese tal Tiberio Angarita se ha pasado la mitad de su vida borrando toda la basura que tiene en su pasado. Entonces aquí hay un tema realmente que es un tema Mm, muy latinoamericano, de la limpieza del linaje, ¿no? Muchas veces hay familias que salen
y uno dice, bueno, ¿cómo tienen tanta fortuna? ¿Cómo hicieron tanta fortuna? Evidentemente algunos lo hicieron correctamente, pero quizás Claro, otros no de forma tan limpia. claro, Eh, claro, claro. ¿Cómo lo ves ese tema del linaje, de limpiar el nombre en ese país, por ejemplo? ¿Qué ejemplos has tenido desde ser? No, claro, pues imagínate, ya pues y además que hemos estado con la sombra del narcotráfico tanto tiempo que pues, hombre, yo soy de Medellín y a mí me tocó vivir todo eso muy cerca, donde me acuerdo que en un momento ya en los noventas o algo, me acuerdo que decíamos como entre los amigos, y es que acaso quién no está untado de esto, ¿no? O sea, decíamos, pues porque en mi familia no hay narcotraficantes, pero estoy seguro que con mi tío hizo algún negocio con alguno, ¿me entiendes? O en algún momento hizo alguna mezcla con alguno. O he estado en fincas donde hay narcotraficantes y he visto pistolas en las mesas, a pesar de que mi familia nunca estuvo metida en el narcotráfico. Entonces era como que todos estábamos de alguna forma mezclados en eso, ¿me entiendes? Entonces no podías ver a alguien con dinero porque ya te imaginabas que era narco, ¿no? ¿Me entiendes? Que era Y traqueto o algo así. los mismos artistas, seguramente, aunque no tenían que ver directamente, yo sé porque soy en el mundo de la danza y de las orquestas por muchos años, sobre todo gente de Cali me contaba que los invitaban a fiestas y le pagaban, no sé, 10 veces lo que Ah, era. claro, Entonces, claro, que tú como artista, ¿qué haces? No vas, ahí está el tema. Y si allá te sacan una foto, mire, fulanito es amigo del narco tal, entonces a lo mejor claro, solo estaba trabajando o quizás si no iba lo amenazarían, son tantas cosas claro, que... sí. Pues fíjate que me pasó después, no sé, años después hice una serie que se llamó El Cartel de los Sapos, que fue Sí, muy exitosa también sobre narcotráfico. Y pues eso fue muy exitoso en el mundo. Entonces viajábamos constantemente a diferentes países, a firmas de autógrafos, a eventos. Y hombre, nos pasó mil veces, no sé, me pasó en México, muchas veces que iba a México y que te trataban como si fueras un mafioso, ¿me entiendes? Entonces ibas a una discoteca a firmar autógrafos o a saludar a la gente y te trataban como lo que tú digas, patroncito, lo que quieras, firmita, no, tal, no sé qué, te voy a pasar aquí alguna cosa para que... Y bueno, era como, sí, pero yo, pues yo soy actor, todo bien, hermano, no te preocupes. Y la gente se convencía y se metía en el cuento de que eras un mafioso y te trataban como mafioso y pues te tocaba comportarte como un mafioso y estar rodeado de mafiosos porque si no, pues te iba a ir muy mal ahí seguramente. Entonces, claro, no hay nada que hacer, o sea, había que aceptarlo y pues sí, comportarte como tal porque no hay de otra, si no te matan. bueno, entonces para terminar esa charla, unas cositas más. Tanto Pedro como Manuel traicionan a amigos por amor. Aunque Ujú, la traición hacia Pascual, bueno, es una traición que no es directamente hacia él, sino él pide comprensión para el estado de enamoramiento que está viviendo, pero allá claramente no hay reversa. ujú, Pero también Manuel traiciona, porque Manuel se hace muy amigo de Jaime Angulo, que participa en el secuestro, que hasta le salva la ujú, vida, pero ujú. cuando la única opción es quitar del medio al marido de Clemencia, a Teófilo, a través de esa pócima que Ajá. Marita prepara, le dice, usted y yo podemos ayudarnos mutuamente, que Ajá. ella que quiere quitar del medio a Patricia y le ayudaría a quitarle el medio a Teo, ¿no? De hecho, Teo se suicida porque le manda como Ah, eh, sí, 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 una sí, sí, brujería, sí. algo así, ¿no? Entonces, allá es cuando Manuel tiene que elegir, importa Manuel y su amor para Clemencia. Entonces, la sacrificada es Patricia, que es la novia de un amigo suyo. Entonces, son dos características que esos dos personajes tienen y Wow. Que no tiene Oscar, que en cambio se sacrifica para salvar a las hermanas, ¿no? Claro, Y que pero mata a la mamá, ¿no? Al mata a la final. mamá y allá es el tema que yo toco de la Orestiada, porque Claro. Oscar y Clemencia son Orestes y Clitemnestra en la Orestiada. Y Ernesto Egisto, ¿ok? Hay toda Ajá. una... Y sus hermanas, Estela e Inés, son Electra e Ifigenia. Y qué tal. Le descifraste Entonces, toda la historia de Dago. sí, entonces Buenísimo.
digamos, Oscar tiene un final diferente porque Orestes en la Orestiada mata a su madre porque su madre había matado a su padre, justamente porque Ujú, Agamenón había sacrificado a Ifigenia para ir a la guerra de Troya. Entonces, Clitemnestra no se lo perdona y se vuelve amante de Egisto. Egisto es el primo de Agamenón, entonces como Manuel y Ernesto. Y claro. entonces cuando luego se venga, claramente Orestes actúa bajo inspiración de Electra, que sería Estela. Estela también a Oscar le lava la cabeza y dice, usted tiene que acabar también con ella, porque él pensaba acabar solamente con Ernesto. Y ahí terminaría. Dice, no, usted tiene que acabar con ella también. Entonces, yo en el libro Wow. pongo esas conversaciones de la Orestiada y de la saga, que son muy parecidas, muy parecida. Pero en la Orestiada, Tremendo. Oreste no muere, Oreste viene mandado a un tribunal y viene juzgado y viene encontrado prácticamente no culpable porque una deidades lo ayudan, pero eso es otra faceta. Pero Oscar, para terminar, Oscar tiene un gran amor para la filosofía, ¿no? Y Frank Ramírez, Manuel Mayor le dice, ¿pero por qué quiere estudiar filosofía? Entonces aquí una frase que yo tengo. Le dice, y Oscar le dice, porque es la base de toda la ciencia. Y Frank Ramírez le dijo, pero sabiendo esa joda, uno no construye ni puentes, ni carreteras, ni casa. Y Oscar se reafirma diciendo, se construye la existencia. Sí, me acuerdo, me acordé. Esa es la última, quizás lo que te ha quedado Wow, más en mente, ¿no? claro, qué maravilla. Pucha, Entonces, qué digamos, mi bonita. libro juega con esas comparaciones, pero a través, no de decir me parece o no me parece, que yo saco de los textos clásicos y saco de la saga y hago las comparaciones, que son onomásticas de frases, de situaciones. Y entonces, bueno, yo muy agradecido con vos por la charla, de verdad, y un gusto poder conversar acerca de esto, poder acordarte de cosas que estarán Claro, en tu miles de actuaciones, ¿no? Pero siempre hay algo que se queda, como las mujeres que amamos, ¿no? Siempre hay una que al final está ahí. claro, claro, total, total. No, Luca, gracias a ti, mi hermano, gracias a ti. Y bueno, espero verlo pronto y nos mantenemos en comunicación para que me cuentes cositas de filosofía ya sabes que me encanta el tema. Absolutamente. Ajá, Si querés, corto aquí y nos quedamos un minutico charlando, así cuadramos unas cosas. va, ajá, Vale, listo. entonces muchas gracias, Diego, y bueno, hasta la próxima, hasta la que Vale, sea.